Que nadie te menosprecie por ser joven. Bienvenido a los podcasts de la comunidad ITER 412. Por medio de este canal podrás encontrar herramientas que te ayudarán a tu crecimiento espiritual. Encontrarás vitaminas de fe, reflexiones, tips, testimonios de vida y muchas secciones más pensadas especialmente para ti. No te las puedes perder. Por Dios y para Dios. Para empezar, quiero que tú que escuchas esto, tomes un momento para escuchar, tomes un momento para pensar, un momento para mirar hacia tu corazón y poder desde allí ver las cosas que tiene Dios para ti. En este momento, piensa en una situación en la que pudiendo haber hecho el bien, en la que pudiendo haber ayudado, en la que pudiendo haber hecho una diferencia en la vida de las personas, simplemente no lo hiciste. Simplemente tu egoísmo fue más grande, o tal vez el miedo que sentiste en ese momento. Y que todo esto resultó en terminar no haciendo nada por aquellas personas que te necesitaban en ese momento. Piensa y trae ese recuerdo a tu mente para que desde allí podamos empezar. Pero, ¿por qué traer estos recuerdos nuevamente a nuestra realidad? ¿Por qué revivir esos errores que hemos tenido? Pues todo esto se puede aclarar mirando, analizando y estudiando un poco las escrituras en el libro del Génesis. Allí encontramos en los primeros 3 capítulos lo que vino a ser la creación, el pecado y la separación con Dios. En primer lugar, conocemos la historia de la creación, donde en 7 días nos comentan que Dios hizo el cielo y la tierra, hizo el mar, hizo los animales y finalmente creó al ser humano. Allí encontramos cómo el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él. Allí vemos cómo Dios nos hizo con amor, por amor y para amar. Pero la historia no se queda allí. La historia continúa en el capítulo 3 del Génesis, donde también conocemos esta historia, que aparece la serpiente engañando al ser humano, diciéndole que si comía de este fruto iba a ser mejor que Dios. Y el ser humano hace caso, Adán y Eva hacen caso, comen de este fruto y pecan. Y hemos escuchado muchas veces la interpretación de esta acción. Hemos escuchado que puede ser por soberbia, que puede ser egoísmo. Y sí, todo esto puede ser. Pero hoy quiero traerles una interpretación un poco distinta, pero que también nos lleva a entender la relación con Dios. Pero que a su vez se conecta, como les dije antes, Adán y Eva fueron creados por amor y para amar. Cuando ellos deciden comer de este fruto, ellos están diciendo, prefiero mi propio beneficio antes que realmente proteger a mi persona amada o a mi prójimo, pero que yo esté bien. Y ese egoísmo, esa falta de entrega, fue lo que caracterizaron al ser humano en ese momento. En ese instante, Dios se dio cuenta que el ser humano no sabía cómo amar, que quería hacerlo, pero no sabía. Entonces Él tenía que enseñarnos. El Señor maldijo a la serpiente, y eso lo hemos escuchado y lo hemos leído en el capítulo 3 del Génesis. Pero muchas veces confundimos lo que hizo el Señor con lo del ser humano, porque el Señor no maldijo al ser humano, el Señor nos dio un remedio, el Señor quiso enseñarnos a amar, porque el Señor sabe que teníamos que entender la cosa más primordial para poder amar, y esto es que para amar se requiere sacrificio. Amar requiere sacrificio. Es por esto que nos da el remedio que se presenta en el capítulo 3 del Génesis. Allí donde dice que el hombre tiene que sudar para conseguir el alimento para su familia y que la mujer va a tener dolores de parto. Yo quiero que en este momento piensen cómo
nuestras familias, nuestros papás, aquellas personas que siempre han cuidado de nosotros, buscan y trabajan de la mejor manera, aún aguantándose infinidad de maltratos, solo por amor, solo para que podamos vivir bien. Asimismo, puede ser el caso de una persona que en este momento esté ayudando en el combate contra el virus y que esté exponiendo su vida a diario solo por amor a los demás. Allí en esos sacrificios es donde realmente se puede ver el amor, donde más profundamente se puede ver el amor. Y Dios no se quedó ahí. Lo más hermoso es que Dios sabía que para enseñarnos tenía que dar y nos quiso redimir desde el primer momento. Si ustedes van al Génesis capítulo 3 versículo 21, dice que el Señor vistió de pieles a Adán y Eva. Pensemos por un momento qué implica tener un vestido de pieles. Implica sacrificio, un sacrificio de un animal, preferiblemente un cordero. Desde un primer momento el Señor quiso darnos no solo un remedio para que aprendiéramos a amar, también nos prometió la redención, porque así como Él nos quería enseñar que el amor requiere sacrificio, Él también quiso amarnos y sabía cuál tenía que ser ese sacrificio. Por eso quiero que piensen con ese amor tan grande que nos dio Dios, que nos ha dado desde siempre, si realmente estamos haciendo las cosas bien, si realmente estamos amando como es, o estamos viendo el amor como parte de mi egoísmo, como algo que me da alegría o que me da felicidad, me hace sentir un momento de placer, ya. Y por esto era importante recordar los momentos en los que nuestro egoísmo ha sido más grande, los momentos en los que mi interés personal es más fuerte que el poder ayudar a alguien, que el poder extenderle la mano a mi hermano. Porque allí estamos nuevamente haciendo lo que hicieron Adán y Eva, es preferirme a mí antes que amar a los demás. Por eso, la primera invitación del día de hoy es que así como Dios Padre nos ama, nosotros también podamos llevar ese amor a los demás. Como les decía anteriormente, las dos cosas importantes que nos enseña Dios Padre es primero que somos amados y también que quiere enseñarnos a amar. Pero entonces quiero que dividamos estas dos partes y las analicemos. En primer lugar, el Señor Jesús ya nos explicó cómo llega el amor de Dios Padre y cómo podemos verlo reflejado de miles de formas. Para esto, quiero que leamos lo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Esta historia ya la hemos escuchado, estoy seguro, muchas veces, pero es una historia importante que quiero que sigamos el día de hoy, para entender cómo es que Dios nos ama y entender su misericordia con nosotros. Así que vamos a leerla. Dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entonces en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti,
ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: traed aprisa el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en sus manos y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este relato podemos encontrar diferentes aspectos en los que el Señor se manifiesta de manera hermosa. En primer lugar, quiero resaltar la libertad que tiene el Hijo. Esa libertad que le da el Padre de decir: quiero irme y no estar más cerca de ti. Quiero ausentarme y vivir mi vida. Creo que muchas veces nosotros hemos sido partícipes de esas actitudes. Creo que con nuestras diferencias, y aun cuando sabemos lo que el Señor quiere en nuestras vidas y decimos: no, yo no quiero eso, yo prefiero seguir mi propio camino, yo prefiero hacer esto a mi manera, aún sabiendo que el Señor nos llama a una cosa diferente y que nos ha quedado claro tal vez a través de muchas enseñanzas, a través de diferentes caminos que Él nos ha presentado. Nosotros decimos: no, yo quiero hacer lo que quiero hacer, y nos alejamos de Él. Allí es donde encontramos su amor, porque Él en esa libertad nos dice: tranquilo, puedes irte, yo respeto tu libertad. Y eso es lo que hace al Padre amarnos aún más fuertemente, porque como les decía anteriormente, sí, el amor requiere sacrificio, pero el amor también es una decisión libre, y Él la respetó, y Él la ha respetado siempre. Aún en esta parábola se ve esto. En segundo lugar, quiero que vean la actitud del hijo. Este hijo que se fue a desperdiciar todo, que tantos valores y tantas enseñanzas, tal vez hasta tantos talentos que recibió de su padre, simplemente se fue a malgastarlos, a derrocharlos, a servirse a sí mismo antes que servir a alguien más. Pero después de esto se da cuenta que está sufriendo, se da cuenta que no está siendo feliz, y es allí donde dice: al menos con mi padre me sentía amado, al menos con mi padre tenía la comida de cada día. Y esa comida que ayuda a crecer no es solo un crecimiento material, es un crecimiento también espiritual, un crecimiento en sentir gozo, en sentir paz, en sentir alegría y poder avanzar hacia lo que Dios quiere, hacia esa plenitud a la que Él nos llama. Aquel muchacho vuelve a donde su padre, y al contrario de lo que él piensa, el padre lo recibe con sus brazos abiertos. El padre le da un abrazo y antes hace una fiesta, porque al estar perdido y volver, genera en el corazón del padre tanto amor y tanta alegría que es inimaginable. Y allí es donde podemos ver también su misericordia, que no le importa lo que hayamos hecho, no le importa cómo gastamos su fortuna, lo que le importa es que volvamos y lo amemos, y que nos amemos a nosotros mismos en el proceso. Entonces, como les venía diciendo, esta primera parte es aprender a dejarnos amar por Él. Somos pecadores, sí, pero también el Padre tiene infinita misericordia. Una vez conocido este amor, tenemos que abogar por ser mejores, por seguir ese caminar con todo el amor y tratar siempre de seguir su palabra y sus instrucciones, que sí, vamos a volver a fallar, es posible, pero ahí sigue estando su misericordia. Y con nuestro intento de todos los días ser mejores y de todos los días seguir recibiendo su misericordia, Él hace posible que este caminar no se vuelva como comer desperdicio de los cerdos, sino que al contrario, todos los días sea un banquete más, que todos los días nuestra alegría y nuestro gozo en nuestra alma se pueda ver, se pueda reflejar en testimonio, se pueda reflejar en ser personas que dejan el egoísmo a un lado
y contribuyen a una sociedad mejor. Y aquí es donde viene el segundo punto. Ya habiendo escuchado cómo nos ama Dios Padre y que nos invita a nosotros también a seguir su ejemplo y a amar a los demás, quiero que pensemos qué podemos hacer nosotros ahora para seguir su camino. ¿Qué podemos hacer nosotros después de recibir ese amor? ¿Cómo podemos ir al mundo a darlo? Bueno, en primer lugar, quisiera que el lugar más importante de nuestro corazón lo tenga Él. Esto es un primer paso para poder aprender y poner en práctica todo aquello que Él tiene por decirnos. Si Él ocupa ese primer lugar, es mucho más fácil que Él nos enseñe, que Él sea escuchado por nosotros, por nuestros corazones. Como la oración es el medio de comunicación que tiene Él con nosotros, en el que nos enseña, en el que nos ama y en el que nos apacienta. Además, tenemos también la posibilidad de encontrarlo y encontrar su rostro en la cara de los demás. También hemos escuchado que dejarnos enseñar por Él implica escucharlo, sí, pero también poner en práctica, con errores, porque todo proceso de aprendizaje lleva caídas y recuperaciones, pero allí es donde podemos aprender a amar como Él. Recordando, como les decía anteriormente, que amar conlleva sacrificio y el amor se construye siempre en la libertad. Por esto es importante que reconozcamos que la creación de Dios también está en la otra persona y que, para ir finalizando, como decía el Papa San Juan Pablo II, yo encuentro el rostro de Cristo en las demás personas. Por eso para Él era tan importante conocer y saludar y entender la realidad del otro. Por eso, tal vez después de 20 años de solo haber visto a una sola persona, Él se acordaba de su rostro, Él se acordaba de su nombre y Él se acordaba de la importancia que tuvo su saludo, el saludo de esa otra persona en su vida. O tal vez que tuvo una palabra, que tal vez tuvo una simple interacción, porque la otra persona también tengo que amarla para poder amar a Dios Padre y dejarme amar por Él. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ITER 412, por Dios